bueno que siguen con nosotros, muy queridos amigos, aquí en el Sembrador Radio, en su programa Sin Miedo. Muchas gracias por escuchar esta bendita estación y sobre todo aquellos que lo hacen todo el día. ¿Qué mejor compañía pueden tener que el Sembrador en sus vidas de todos los días? No se pierde nada como creyentes católicos. Tienen la misa, el rosario, la coronilla, el ángelus. Es hermoso. Muchas gracias por eso. Pero, queridos amigos, vamos a continuar la lectura de este apasionante segundo libro de los Reyes. Que estarán de acuerdo conmigo que estamos hablando de una historia verdaderamente apasionante. Aunque sea triste la historia como estamos viendo. Cómo los reyes de Israel le dieron la espalda a Dios y arrastraron al pueblo con ellos. Y veíamos, amigos, que solo 3 reyes de los 2 pueblos lograron agradar a Dios: David, Ezequías y Josías. Estamos leyendo ahora la historia de Josías, el último rey bueno que tuvo Israel, y que sin embargo no pudo evitar la caída definitiva del pueblo perverso y los reyes peores. Voy a continuar la lectura, amigos, que nos quedamos antes del corte. Estoy leyendo el capítulo 22, versículo 3 del segundo libro de los Reyes. Y entendemos, el versículo 11, donde vemos que el rey Josías advierte que se ha encontrado un rollo que encontraron en el templo de Yahvé, que contiene la doctrina, dice. Y entonces el rey ordenó a Hilquías, que era el sacerdote, y a los demás miembros de el culto en el templo, que leyeran el rollo ante el pueblo. Y leíamos el versículo 10, donde dice: el secretario Safán informó también al rey: el sumo sacerdote Hilquías me ha entregado un rollo. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras contenidas en el rollo de la doctrina, rasgó sus vestiduras. Entonces ordenó al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al escriba Safán y a Asaías, ministro del rey: vayan a consultar a Yahvé por mí y por el pueblo y por toda Judá a propósito de las palabras de este rollo que se ha encontrado, pues ha debido de encenderse la ira de Yahvé contra nosotros, porque nuestros padres no obedecieron las palabras de este rollo, no hicieron lo que está escrito para nosotros. El sacerdote Hilquías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías fueron donde la profetisa Juldá, mujer de Salún, hijo de Ticvá, hijo de Jarjás, encargado del vestuario, vivía en Jerusalén, en el barrio nuevo. Tras hablarle, ella respondió: esto dice Yahvé, Dios de Israel: digan al hombre que les he enviado a mí, esto dice Yahvé: voy a traer el desastre sobre este lugar y sus habitantes. Todo lo dicho en el rollo que ha leído el rey de Judá, porque ellos me han abandonado, han quemado incienso a otros dioses y me han irritado con todos los ídolos que se han fabricado. Arde mi cólera contra este lugar y ya no se apagará. Digan al rey de Judá que les envió a consultar a Yahvé: esto dice Yahvé, Dios de Israel: ya que al escuchar mis palabras contra este lugar y sus habitantes, que se volverán espanto y maldición, tu corazón se ha conmovido y te has humillado ante Yahvé, has rasgado tus vestiduras y has llorado ante mí. Yo a mi vez he escuchado, oráculo de Yahvé.
Por eso te reuniré con tus antepasados y serás enterrado en paz en tu sepulcro. Tus ojos no verán todo el desastre que yo acarrearé sobre este lugar. Ellos llevaron la respuesta al rey. El rey ordenó que todos los ancianos de Judá y de Jerusalén se reunieran en asamblea ante él. Josías subió al templo de Yahvé con todos los hombres de Judá y todos los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo, desde los más jóvenes a los más ancianos. Y leyó ante ellos el texto completo del rollo de la alianza, hallado en el templo de Yahvé. El rey se situó en pie junto a la columna y celebró el rito de la alianza ante Yahvé, que ellos deberían seguir a Yahvé y guardar sus mandamientos, sus testimonios y sus preceptos con todo el corazón y toda el alma, y cumplir los términos de esta alianza tal como estaban en este rollo. Todo el pueblo se comprometió a la alianza. El rey ordenó a Gilquías, al segundo de los sacerdotes y a los encargados del umbral que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos fabricados para Baal y Aserá. Miren, eran dioses extraños que los reyes de Judá habían metido, fíjense, al templo construido por Salomón. Qué rabia para Dios que haya hecho el ser humano esto en su casa sagrada. Y dice, que ordenó que sacaran del santuario de Yahvé todos los objetos fabricados para Baal y Aserá, como les digo, dioses babilonios, y todo el ejército de los cielos. Los quemó fuera de Jerusalén en los yermos del Cedrón, y llevó sus cenizas a Betel. Suprimió los sacerdotes paganos que los reyes de Judá habían designado para quemar incienso en los altosanos, en las poblaciones de Judá y alrededores de Jerusalén, y los que ofrecían incienso a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Miren, amigos, aquí vemos cómo era una tendencia y sigue siendo una tendencia de los pueblos paganos adorar al sol, a la luna. Si vemos nuestra cultura prehispánica, eran los principales dioses que tenían en todo Mesoamérica y Sudamérica. El sol y la luna, la muestra está en las dos grandes pirámides dedicadas a estos astros celestes, que no son dioses, por supuesto. Pero el demonio se mete en el ser humano y hace que los vea como dioses y los adoren. Y resulta que no, que el sol, las estrellas, son simplemente criaturas, igual que el demonio mismo y cada uno de nosotros. Somos criaturas, solo hay un creador. Todo lo demás somos criaturas, sin lugar a dudas. Pero vemos cómo este Josías se pone celoso con la religión de Dios nuestro Señor. Y ordena, si me permiten, así como estamos leyendo, una limpieza del culto, del templo que estaba lleno de porquerías, perdónenme por expresarlo así, que habían metido al templo los falsos sacerdotes de estos reyes perversos que tuvieron estos dos pueblos. Miren, hablamos del pueblo de Israel. Qué traición tan grande para nuestro Dios. Pero sigo leyendo, amigos, el versículo 6. Recuerden que estamos leyendo el capítulo 23, segundo libro de los Reyes. Y dice la palabra de Dios: sacó la Aserá del templo de Yahvé, fuera de Jerusalén, al torrente Cedrón, donde la quemó. Miren, eran dioses, eran estatuas espeluznantes. La redujo a cenizas y esparció estas sobre las tumbas del pueblo llano. Derribó las dependencias de los consagrados a la prostitución que estaban en el templo de Yahvé, en el lugar en que las mujeres tejían mantos para Aserá. Fíjense, hasta la prostitución metieron en el templo de Salomón en Jerusalén, estos perversos.
¿Cómo no se iba a enojar Dios nuestro Señor con su pueblo traicionero? Pero sigue diciendo el versículo 8. Son todas las acciones que ejerció este rey Josías, que intentó limpiar al pueblo, aunque ya no lo logró. Dice, hizo venir a todos los sacerdotes de las poblaciones de Judá y profanó los altosanos en los que los sacerdotes habían quemado incienso, desde Gebá hasta Berseba. Derribó los templetes de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, a la izquierda según se entra por la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los altosanos no podían subir al altar de Yahvé en Jerusalén, si bien comían los panes ácimos junto con sus hermanos. Profanó también el rey Josías el Tofet, que había en el valle de Ben-Hinón, para que nadie pudiera arrojar a su hijo o a hija a las llamas de la pira en honor de Molec. Miren, este era un dios pavoroso de Mesopotamia, el tal Molec, que hacía que las personas tuvieran que sacrificar a sus hijos. Se los ordenaban en esa religión y tiraban a los hijos en una pira gigantesca dedicada a este dios Molec. Por eso, amigos, cuando este rey Josías hace esta reforma religiosa, por lo menos calma, aunque sea en parte mínima, la ira, el coraje de Dios contra el pueblo traicionero que ha llevado junto con los reyes al pueblo a ser profanos, a desobedecer a Dios, con consecuencias catastróficas, amigos, de verdad. Porque no puede ser de otra manera que de la manera en que el hombre decide pelearse con Dios y siempre va a perder. Pero sigo leyendo las obras de este gran Josías, intentando reformar al pueblo, pero que ya no lo logró. Pero sigo leyendo, amigos. El rey profanó también, decíamos, los altosanos que estaban frente a Jerusalén, al sur del monte de los olivos, que Salomón, rey de Israel, había construido a Anicoé, abominación de los sidonios, a Camosh, abominación de Moab, y a Milcón, abominación de los amonitas. Deshizo las estelas y cortó los cipos sagrados, cubriendo sus lugares con huesos humanos. Miren, aquí el rey Josías lo que hizo fue destrozar tantos templos que habían construido a los dioses paganos. Entre ellos, miren, los que construyó Salomón. Les recuerdo que por eso Dios castigó al pueblo de Israel y lo partió en dos. Cuando Salomón, por irse atrás de las mujeres, dice que al final de sus días tuvo 1000 mujeres. Salomón, fíjense, 700 esposas y 300 concubinas. Lo van a encontrar en el capítulo 11 del primer libro de los Reyes. Pero miren, con tal de obtener las mujeres y los placeres de las mujeres, Salomón les construyó templos a sus dioses con tal de llevárselas a su lecho conyugal. Y vemos cómo este rey Josías tiene que destruir esos templos que el mismo Salomón les construyó a sus amantes. Sí, tratando de limpiar la ira de Dios contra este pueblo perverso. Repito el versículo 13 en adelante, amigos. El rey Josías profanó también los altosanos que estaban frente a Jerusalén al sur del monte de los olivos, donde después oraría nuestro Señor al Padre. Que Salomón, aquí dice, miren, rey de Israel, había construido a Anicoé, con tal de hacerse de una mujer de esta religión, abominación de los sidonios, es decir, del actual Líbano, a Camosh, abominación de Moab, y a Milcón, abominación de los amonitas, es decir, de la actual Jordania, amigos. Eran dioses horripilantes, con forma humana y animal al mismo tiempo y bestial. Y vemos cómo este Josías mandó destruir todos estos templos, altares, a dioses diabólicos todos,
que no quepa la menor duda. Y dice el versículo 14, deshizo las estelas y cortó los cipos sagrados, cubriendo sus lugares con huesos humanos. También el rey Josías derribó el altar que había en Betel, y el altozano que había levantado Joroboam, hijo de Nabat, el que hizo incurrir en pecado a Israel. Quemó el altozano, rompió las piedras, las redujo a polvo y quemó el cipo sagrado. Miren, les recuerdo que Jeroboam fue el primer rey del país del norte. Cuando el pueblo de Dios se divide en dos por los pecados de Salomón, ya decíamos, queda en el sur Judá y queda en el norte Israel. Y estos que quedaron en el norte de Israel, sí, de inmediatamente fueron gobernados por Joroboam, que desde que llegó a gobernar se olvidó de Dios. Fíjense, Dios le había permitido gobernar a Joroboam. Lo eligió de entre los demás para gobernar este pueblo en el norte llamado Israel. Pero Joroboam no escuchó a Dios. De inmediato mandó construir un altar a un dios pagano y jamás dejó de darle culto. Por eso vemos que ahora este rey Josías está tratando de corregir estos errores y defectos de sus abuelos, de sus antepasados. Pero sigo leyendo, queridos amigos. Josías se dio la vuelta y vio los sepulcros que había allí en la montaña. Mandó entonces que recogieran los huesos de las tumbas y los quemaran sobre el altar. Lo profanó en cumplimiento del oráculo de Yahvé que el hombre de Dios había proclamado cuando Joroboam estaba en pie junto al altar durante la fiesta. Josías se dio la vuelta y alzó los ojos sobre la tumba del hombre de Dios que había proclamado estos acontecimientos y preguntó, ¿qué monumento es ese que estoy viendo? Los hombres de la ciudad le respondieron, es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá y anunció esto que has hecho con el altar de Betel. Él dijo, déjenlo, que nadie remueva sus huesos. Así respetaron sus huesos junto con los del profeta que procedía de Samaria. Josías abolió también todos los santuarios de los altosanos en las poblaciones de Samaria, que habían construido los reyes de Israel, irritando con ello a Yahvé. Hizo con ellos exactamente como había hecho con Betel. Inmoló sobre los altares a todos los sacerdotes de los altosanos que se encontraban allí, y quemó sobre ellos huesos humanos. Luego se volvió a Jerusalén. Miren, vaya que la reforma del rey Josías intentó limpiar a fondo y logró en gran medida limpiar todos estos errores de culto, esta contaminación de la adoración a Dios verdadero. Aunque no lo logró, pero qué gran labor. Sigo leyendo el versículo 21. Recuerdo que estoy leyendo el capítulo 23. Y dice, el rey dio orden a todo el pueblo. Celebren la Pascua en honor de Yahvé, su Dios, según está escrito en este rollo de la alianza. Miren, algo que ya se le había olvidado al pueblo, Y con más razón a los reyes. Ni celebrar la Pascua, ni celebrar la semana, ni celebrar el sábado, se les había olvidado. Miren, ya adoraban a otros dioses. Algo así como estamos con muchos católicos de nuestros tiempos que ya adoran a la Santa Muerte y se fueron a las sectas. Cuidado, el demonio sigue actuando, amigos, en cada generación. Pero sigo leyendo el versículo 22 y dice la palabra de Dios. La Pascua no se había celebrado de este modo en tiempos de los jueces que habían gobernado Israel, ni en el periodo de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. Tan solo el año 18 del rey Josías se celebró de este modo una Pascua en honor de Yahvé en Jerusalén. Imagínense nada más qué tan desviado estaba el pueblo, amigos, que ya no celebraba ni la Pascua, ni los cultos, ni las fiestas de las tiendas, ni las fiestas del encuentro.
Se había olvidado el pueblo y sobre todo los reyes y los falsos sacerdotes que ahora daban culto a los dioses paganos y diabólicos. ¿Cómo no se iba a enojar nuestro Dios, nuestro Señor, con su pueblo, con sus hijos? ¿A poco los hijos no hacen enojar a los padres cuando desobedecen? Y cuando hacen lo contrario de lo que les piden. Pues eso ocurre. Hay que recordar que nuestro Dios es un Dios paternal, es nuestro Padre que nos está educando. Y cuando hacemos algo de total mala educación, se enoja porque no nos educa para hacer el mal, sino para hacer el bien. Toda la palabra de Dios se basa diciéndolo que quiere educarnos Dios para hacer el bien, para ser buenos, para cumplir 2 mandamientos solamente: amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero vemos cómo el pueblo es necio, queridos amigos. Termino leyendo este pasajito. Dice: Josías eliminó también a los nigromantes y adivinos. Los terafim, mire, estaban llenos de magos, brujos, adivinos y los ídolos. Y todas las abominaciones que se podían ver en la tierra de Judá y en Jerusalén, cumpliendo así los términos de la doctrina escritos en el rollo encontrado por el sacerdote Gilquías en el templo de Yahvé. No hubo antes rey alguno que como él se volviera a Yahvé con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a la doctrina de Moisés. Tampoco ha aparecido después ninguno como él. Y vemos, miren qué rey tan grande este Josías. Dice, versículo 26, sin embargo, Yahvé no se volvió atrás del ardor de su fuerte cólera, que echaba chispas contra Judá por todo lo que Manasés había hecho para irritarle. Yahvé había dicho: expulsaré también a Judá de mi presencia, como aparté a Israel, y rechazaré a Jerusalén, la ciudad que había elegido, y el templo del que había dicho: mi nombre estará en él para siempre. Y miren, queridos amigos, ahí tenemos que dejarle por el día de hoy, llevándonos esta lección. El pueblo se extravió, se perdió y ya no hay remedio. Dios ha decretado su destrucción, no porque Dios sea malo, por supuesto que no. Dios sigue siendo misericordioso, sigue siendo bueno, pero el pueblo traicionó a Dios y tiene que pagar las consecuencias de esos actos tan perversos. Pero, queridos amigos, no me queda más que despedirme de ustedes, pidiéndole a Dios que los bendiga, que los cuide y que los proteja. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco, y a nombre de todos aquí en El Sembrador, les agradecemos de todo corazón su compañía, sus oraciones y también sus donativos por ahí en el Oxxo. Los esperamos la próxima, los quiero mucho y los espero en nuestro próximo programa. Hasta entonces, muchas gracias. Para miles de personas, El Sembrador ha significado mucho en sus hogares y convencidos de esta grandiosa labor, nos disponemos a seguir llevando fe, esperanza y amor a los lugares más necesitados. La acción que tú has tomado para ser un misionero o sembrador construye y edifica. Te invitamos a seguir enviando tu generosa aportación mensual ingresando a nuestra página www.elsembrador.org y juntos formaremos nuestras familias. Para más información, llámanos al 3347-376326